Crónicas de lo desconocido. El misterio del pueblo perdido. La historia que te contaré hoy ha sido un enigma sin resolver durante más de un siglo. Se trata de un lugar perdido en el tiempo. Un pueblo que desapareció sin dejar rastro y cuyos secretos permanecen ocultos bajo un velo de silencio y miedo. Era el año 1899, en un rincón olvidado del norte de Europa, donde se encontraba el pequeño pueblo de Eldershaid. Era un lugar pacífico, rodeado de densos bosques y montañas, que lo mantenían aislado del resto del mundo. Eldershaid no aparecía en los mapas y su población apenas superaba las 100 personas. Los habitantes vivían de la agricultura y la caza. Y aunque el lugar tenía un aire antiguo y místico, nadie fuera del pueblo parecía prestarle atención. Hasta que un día todo cambió. Un comerciante ambulante que solía pasar por el pueblo cada 2 meses llegó a Eldershaid una mañana fría de noviembre. Sin embargo, lo que encontró fue un completo vacío. No había señales de vida. No había fuego en las chimeneas, ni personas en las calles. El pueblo estaba completamente desierto. Pero no parecía abandonado desde hacía mucho tiempo. Las casas estaban intactas. Los alimentos en la despensa todavía frescos, como si sus habitantes hubieran desaparecido de un momento a otro en pleno apogeo de su vida cotidiana. El comerciante recorrió el pueblo entero, llamando a las puertas y gritando los nombres de aquellos que conocía, pero nadie respondió. El aire estaba impregnado de una sensación inquietante, un silencio que parecía sobrenatural. A pesar del frío del invierno, no había nieve en las calles, como si algo invisible hubiera detenido el paso del tiempo en aquel lugar. Con el corazón acelerado, el comerciante huyó del pueblo y viajó hasta el pueblo más cercano, donde contó su historia. Los aldeanos se mostraron incrédulos, pero un grupo de hombres decidió acompañarlo para investigar. Cuando llegaron a Eldershaid, no solo encontraron el pueblo vacío, sino que notaron algo aún más aterrador. En las paredes de varias casas habían aparecido marcas extrañas, símbolos que nadie pudo reconocer. Parecían tallados en la madera, como si hubieran sido grabados con manos temblorosas. Pero lo más aterrador sucedió cuando intentaron entrar en la iglesia del pueblo. La gran puerta de madera estaba entreabierta, y al entrar se encontraron con que todo estaba en su lugar, salvo por un detalle. En el altar había una única vela encendida, aunque nadie había estado allí en semanas. El pálido resplandor de la vela parecía desafiar la lógica. Ningún viento ni frío la apagaba. A partir de ese momento, los rumores sobre Eldershaid empezaron a crecer. Se decía que el pueblo había sido víctima de una maldición ancestral, algo que los antiguos habitantes conocían, pero de lo que nunca hablaban. Otros hablaban de una figura espectral que se veía a menudo en los bosques cercanos. Una mujer vestida de blanco que vagaba sin rumbo por la noche, llorando desconsoladamente. Nadie sabía quién era ni por qué estaba allí. Pero los pocos que la habían visto afirmaban sentir una profunda tristeza y terror a su paso. Los habitantes del pueblo cercano intentaron buscar explicaciones más racionales, pero todo empeoró cuando un grupo de investigadores fue a Eldershaid para tratar de resolver el misterio. Solo 3 días después de su llegada,
Los 5 investigadores desaparecieron sin dejar rastro, exactamente igual que los habitantes originales del pueblo. Con el tiempo, la historia de Eldershape se convirtió en leyenda. Las autoridades locales clausuraron la entrada al pueblo y con los años, el bosque comenzó a reclamar lo que quedaba de Eldershape, como si quisiera borrar su existencia de la memoria del mundo. Hoy en día, el acceso a Eldershape está prohibido, pero hay quienes afirman que si te aventuras lo suficientemente cerca del lugar, en las noches más oscuras, puedes escuchar murmullos entre los árboles y ver sombras moviéndose a lo lejos. ¿Será el eco de aquellos que desaparecieron? ¿O algo más oscuro que aún habita en el corazón del bosque? Nadie lo sabe, y tal vez lo mejor sea no saberlo nunca. No te pierdas el próximo misterio en Crónicas de lo Desconocido.